hombres y mujeres humildes de la patria. Atención todas las personas que me ven dentro de la isla de Cuba. Esto que les voy a mostrar, copien esto, descárguenlo y riéguenlo por toda Cuba, porque estas personas van a tener que pagar en su momento. Miren lo que estaba haciendo la dictadura de los Castro para que no se viera esto que les voy a poner ahora, porque tenemos que llegarle al pueblo de Cuba por cualquier lugar. Este fue el mensaje que puso Daniel Benítez. Mírenlo ahí. Última hora. El régimen cubano bloquea acceso al sitio América TV en la isla, tras la publicación de imágenes exclusivas de la vida de lujos y excesos del nieto predilecto del dictador. La historia de mi colega Mario J. Pintón, ¿les duele? La respuesta es impedir confianza. Y aquí pueden ver un mapa donde se ven los lugares donde tuvieron acceso y por supuesto Cuba no pudo tener acceso a América TV porque estaban bloqueándolo por allá. Vamos a ver un pedacito del documental de Mario J. Pintón sobre el cangrejo, que me parece magnífico. Gracias América TV por permitirme utilizar sus imágenes. Gracias, de verdad. Miren esto. América Noticias presenta la segunda parte de su serie especial El sueño americano de El Cangrejo, la vida privada del nieto escolta de Raúl Castro. Mario Pintón tiene la segunda entrega. Adelante. Félix Yelenice, muy buenas noches. A la dictadura le ha molestado profundamente esta serie televisiva donde mostramos las intimidades del Cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro. Ustedes podrán ver hoy cuáles son las mansiones donde viven los herederos de esta casta mafiosa. Mientras grandes tanques de combustible ardían en matanzas y 14 personas perdían Atención, la vida pueblo de Cuba. por la irresponsabilidad de la dictadura cubana, la élite se mostraba compasiva y enviaba a uno de sus más díscolos vástagos para limpiar su imagen y venderse como solidarios emprendedores. Miren la caravana atrás, mi gente. Estamos aquí, un grupo de emprendedores, dando la voz al pueblo y fuerza de matanza y aportando en lo que podemos. A la dictadura cubana le ha molestado profundamente las revelaciones de esta casa televisiva, porque mientras la cúpula y los medios a su servicio piden más sacrificios. Somos perfectamente conscientes de los apagones, del desabastecimiento, de la inflación, en fin, de los 1000 problemas que tenemos, agravados aún más por el bloqueo. Ellos, quienes desgobiernan el país, viven como millonarios. La pregunta es, y se la voy a hacer al pueblo cubano que me ve, que descargue este programa, ¿cuál mérito, cuál aporte a la ciencia, a la cultura, algo tiene este personaje que se hace llamar, o que lo hacen llamar, el Cangrejo? A no ser que tenga sangre de dictador, de represor, de descarado, de hipócrita. Les pregunto yo a todos ustedes, pueblo de Cuba que me ve, mientras usted está en una cola, mientras usted se está jamando un cable, bueno, estas personas andan con yate. Para el que no lo sabía, que se viene a enterar ahora, cuando usted está dentro de la isla de Cuba, aún pagando en un hotel, usted no puede montarse en ninguna embarcación y salir al mar. Cuando digo embarcación no digo catamarán, digo barco con motores. Es una ley que hay dentro de la isla de Cuba, o que había por lo menos cuando yo estaba en Cuba, o cuando fui a Cuba, en el cual ningún cubano, vuelvo y repito, ningún cubano que no pertenezca a la cúpula de los Castro, porque a este hombre lo estoy viendo montado en un barco, puede montarse en un barco y disfrutar de los paisajes que se merecen todo el pueblo cubano, que nos pertenece por nacimiento a todo el pueblo cubano, porque una cúpula ha decidido que usted no es merecedor de eso. Bueno, aparentemente este hombre sí puede montarse en un barco y hacer sus cositas con sus jevitas y con la fiesta, con chefs privados, con un capitán. Y les pregunto yo al pueblo cubano, ahora, ¿quién paga todo esto? Déjame decírtelo bien clarito y darle un poco de vaselina para que no duela tanto lo que te voy a decir. Lo paga usted que me está mirando ahora mismo también. Lo paga usted que manda remesa, que compra recarga, que cae en todo el descaro de la dictadura de los Castro. Me duele decirlo, pero tengo que decírtelo, porque así es como juegan la partida de descarado esto.
con el sentimiento familiar. Así es como juega Carlos Lazo. Lo que pasa es que la jugada le ha salido mal, porque se ha rodeado de un bulto de delincuentes. Los pagamos todos nosotros, que de una forma u otra ayudamos a nuestra familia que está secuestrada y que lo que nosotros queremos es la libertad de esos familiares. Díganme ustedes. Bueno, este descarado que ustedes ven aquí, que no tiene otro mérito que haber sido o que es el nieto de Raúl Castro, puede hacer lo que nadie puede hacer dentro de la isla de Cuba, lo que ningún cubano que no pertenezca a la cúpula puede hacer. Ahí lo vemos. Qué lindo. Y usted con apagones, y usted con hambre, y usted con desesperación, y usted que no haya que hacer, y oyendo adoctrinamiento, y oyendo al come mierda de, ¿cómo se llama? De Confilo. Ahí que te lo ponen ante la novela, si es que lo ve, porque en La Habana completa dice que no había corriente. Ah, perdón, me disculpo. En los hoteles sí había corriente. Hospitales apagados, hoteles encendidos. ¿Dónde están las prioridades de la dictadura de los Castro? Pregunto yo, ¿verdad? Así es como van estas cosas. Vamos a seguir escuchando, por favor, esto. Miren los lujos, por favor. Esto es los propios amigos de la élite castrista. Esto no es un cuarto, esto es un yate, ¿ok? Esto es un yate. Vuelvo y repito a las personas que nos están viendo. Esto no es un cuarto, esto es un yate. Un yate. Bueno, vamos a ver. Pueden creerse los lujos de los que disfrutan los herederos del poder en Cuba. ¿Cuánto los logos? ¿Cuánto nosotros? Esto es una película. Una película, ¿no? Enseñando. ¿Sabe? Venga esto. Las imágenes de una mesa servida a rebosar con langostas, camarones y pescados finos preparados por un chef. Le pregunto yo a usted, pueblo cubano, ¿cuándo fue la última vez que usted comió una langosta o un camarón? ¿O es que está prohibido también? Es que no se encuentra, no hay nada. Mira lo que rico comen todas estas personas mientras usted le manda dinero para poder cubrir todos estos gastos. Por cada dólar que tú mandas, por lo menos hay 1 kilo ahí en lo que se está gastando este descarado y degenerado. Ah, pero este hombre, según Carlos Lazo, construye. Este hombre, según Carlos Lazo, es de los que aman, ¿verdad? Bueno, si tú vas ahí y te das la manito con el régimen, me imagino que esos son los que aman. Nosotros somos los que destruimos. Es increíble, caballero. Vamos a seguir viendo un poquitico más para pararlo, y usted, si quiere verlo, por favor, vaya al canal América TV y ahí va a poder ver completo. Miren esto. Han escandalizado a más de alguno en Cuba. También los paseos en yates, prohibidos por ley para los cubanos que no pueden disfrutar de los beneficios de la élite. El Cangrejo tiene incluso un capitán para su yate, Alexis Salazar Torres, quien hace las veces de cocinero para el primer nieto. Por sus servicios, el mismísimo Raúl Castro le regaló recientemente un apartamento completamente nuevo. Bueno, ahí ustedes lo ven. Vamos a dejarlo ahí para todas aquellas personas que decidan verlo. Por favor, comparta todo esto. Tómeles imágenes, mándaselo a sus familiares, mándaselo a su vecino, mándaselo a quien se lo tengas que mandar. Porque estas son las personas que pagan estos lujos y después te quitan la corriente a ti y dicen, no hay dinero. Ven acá, ¿y dónde salió el dinero para esto? Que le devuelvo y le repito a todos los familiares que en estos momentos están chupando de la teta que tiene pasando hambre al pueblo de Cuba. Después no digan, ay, yo no sabía nada, yo renegué nada. Todo el que haya cogido $1, que por consecuencia el pueblo cubano esté pasando hambre, pues va a tener que pagar una multa, expulsado del país, lo que sea, una investigación, lo que sea. Porque esto hay que dar justicia. Porque si no hay justicia dentro de la isla de Cuba, pues mire, nunca va a haber paz. Se los dejo ahí tranquilitamente porque el pueblo de Cuba está saliendo a las calles. Y cada vez que sale, siento yo que pierde un poquito más de miedo. Sale de su zona de confort una y otra vez. Nuestro trabajo es visualizar al pueblo de Cuba,
Nuestro trabajo ahora mismo es que cada vez que salga, retuitear todo lo que usted vea y compartir cualquier cosa que huela a protesta para que el mundo entero se entere. Pero no quedarnos en eso, sino a cazar a los embajadores, protestar frente a las embajadas, a presionar a nuestros políticos para que luchen en contra de esa. Ese es nuestro trabajo, aparte de visibilizar todo lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba. Pero el pueblo de Cuba está en la calle, está saliendo, está cansado y tenemos que apoyarlo una y otra vez. Juran defender hasta la última gota de sangre esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.